Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! Hola. Hoy hablaremos sobre la historia de la acuarela, que es prácticamente la historia de la pintura misma. Hace un par de semanas le había dicho a Bisbee, hechicera audiovisual, quien es la persona que hace magia al editar este podcast, le dije, ya sé de qué quiero hablar en el episodio 20, que es Diario de Artista, pero aún no sé el tema del episodio 19, que es este que ustedes están a punto de escuchar. Y le dije, bueno, probablemente me gustaría algo relacionado a la acuarela, porque ya en semana y media, el 21 y 22 de mayo, es el workshop Entendiendo la Acuarela desde cero, y pues ir hablando de este tema y cosas así, ¿no? Entonces Bisbee me dice, ¿y por qué no hablas sobre la historia de la acuarela? Y yo, caray, esa no me la sé, y me tomó muy por sorpresa que tantos años pintando y estudiando historia del arte y muy involucrada en todos estos temas, porque a mí me apasiona, me encanta la historia, y yo no conozco la historia de la acuarela. Así que me fui a una biblioteca, me sumergí en varios libros, en internet, y me puse a investigar y estudiar esta maravillosa historia que conecta con la historia de la pintura misma, o sea, la historia del arte y la historia de muchas cosas. Así es que inicia desde el principio de los tiempos con la antigüedad y también los antiguos egipcios. Así es que quédense que aquí les cuento. Antes de entrar de lleno en esta fabulosa historia de la acuarela, quiero platicarte que este episodio es posible gracias a Skillshare, una plataforma de educación online en donde encontrarás miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de clases de diversos temas con profesores líderes en su industria, incluyéndome. Hay dos cosas importantes que te quiero decir en relación a Skillshare. Una es para las personas que quieran enseñar lo que saben y otra para personas que quieren aprender cosas nuevas o aprender un poco más sobre algún tema. Y bueno, pues eso yo creo que somos todos, porque todos siempre podemos aprender algo nuevo y es útil, es maravilloso, nos hace crecer, etcétera. Ya se la saben, que yo amo promover la educación en cualquiera que sean los aspectos que tú estés interesado, los temas que tú estés interesado, pero es que de verdad aporta mucho bien a ti como persona y al mundo y a la sociedad y al país en el que vives. Así que Skillshare es una comunidad internacional que está ampliando su plataforma para el público de Latinoamérica o habla hispana. Originalmente inició en inglés y luego incluyó subtítulos en diferentes idiomas, lo cual es muy bueno porque da mayor acceso al conocimiento y tiene subtítulos en español, francés, portugués y varios más. Y ahora está trabajando por ampliar su catálogo de clases en español. Es por eso que como profesora de Skillshare me han pedido recomendar personas que estarían interesadas en enseñar algo. Así que si ese eres tú, este es el momento, porque en las notas del episodio encontrarás un Google Forms en donde puedes rellenar unas preguntas muy sencillas y con eso, con mucho gusto, te puedo recomendar. Hace un par de episodios que estoy compartiendo esta súper oportunidad de formar parte de Skillshare en español y ya algunas personas se han animado a llenar ese Google Forms que se encuentra en las notas del episodio, y a todos esos valientes, Laura, Lisa, Luis, Daniel y varios más, quiero decirles que ya los he recomendado y les deseo mucha suerte. Me emociona mucho que más personas emprendan este camino y para todo el mundo, sea lo que sea que estés haciendo,
Siempre es útil aprender cosas nuevas, nos mantiene ágiles, nos ayuda a mejorar, nos alimenta el alma. Skillshare ofrece un mes de prueba gratis para que vivas la experiencia, navegues en la plataforma, descubras su amplio catálogo de clases y bueno, pues tomes todas las que tú quieras. Así que en las notas del episodio también encontrarás un link especial donde puedes hacer clic y comenzar a disfrutar ese mes gratis. Así es que nos vemos en Skillshare. Hola, hola, ¿cómo están? Espero encontrarlos muy bien. Yo estoy muy feliz porque en este episodio justo sucedió una de las cosas que más amo a la hora de enseñar, que el enseñar, educar, siempre te obliga a estar aprendiendo cosas nuevas. Y fue gracias a Bisbee, como les decía al principio, que me dice, oye, ¿por qué no hablas de la historia de la acuarela? Y yo, ¿qué? O sea, pero nunca había pensado en la historia de la acuarela, no la conozco así tal cual, ¿no? Entonces me fui a una biblioteca, me puse a estudiar. Ay, no, yo amo eso de ver libros, investigar, descubrir todos esos datos curiosos. Y pues bueno, aquí les estaré contando un poco de eso. También en las notas del episodio van a encontrar referencias que no sé si se han dado cuenta, pero en las notas del episodio son una pequeña joyita porque ahí está documentado muchas cosas muy padres de todos los episodios de referencias y cosas extra. Así es que bueno, la acuarela en sí se le llama la acuarela tanto al medio, que es la técnica, el material, como a una obra. Se puede utilizar de ambas maneras. La obra final le puedes decir, esta es una acuarela y estás refiriéndote a la pintura, a la obra, o puedes hablar de la acuarela como la técnica, el material con el que se hizo esa obra. Y bueno, en inglés es watercolor, en francés acuarele, en español acuarela. Y ok, en todos los idiomas, pero ¿qué es la acuarela? Y bueno, para eso siempre es útil partir desde la definición. Y la acuarela es un tipo de pintura compuesta por pigmentos que utilizan como aglutinante la goma arábica y el agua como diluyente. O sea que al ponerle agua se activa la pintura. Tiene una particularidad respecto a otros tipos de pintura y es que se puede pintar con capas semitransparentes y esa es una de las cosas muy bonitas y de las formas de reconocer que una obra fue pintada con acuarela, porque generalmente vamos a ver esas transparencias, esas manchas naturales que te deja el agua y dependiendo cada marca y cada papel suelen cambiar mucho y es como parte de la belleza, tanto al apreciar la obra como al tú trabajarlo porque es como sorprendente esas manchas, no sé, o sea, no las puedes planear, te sorprenden y suelen ser como muy bellas, ¿no? Por ejemplo, la portada del podcast, Ensalada Creativa, este podcast, están todas las frutas y los vegetales, todos los pinté en acuarela y las manchas que aparecen en el aguacate, a mí me encantan, o sea, y son así, justo que tienen vida propia, yo no las planeé exactamente. El soporte utilizado para pintar con acuarela generalmente es papel, sobre todo papel especial de acuarela, que es uno de los errores más comunes cuando se está iniciando con la técnica que se utiliza cualquier otro papel. Y ustedes saben que al poner agua sobre un papel normal, pues se rompe, se arruga, no funciona, ¿no? Entonces existen papeles especiales para acuarela que son más absorbentes que el papel convencional y eso te permite poder trabajarlo y pues que no se te rompa y que ese papel pueda estar absorbiendo la acuarela. Y de hecho el papel juega un rol súper importante a la hora de pintar, ya que absorbe la pintura y es donde como la recoge y tanto la rugosidad como la textura son uno de los múltiples factores que influyen en la manipulación y en la apariencia final de la obra. También otra pintura similar a la acuarela es el gouache, que es una pintura más espesa con más cuerpo. A veces se le llama como una acuarela opaca o también he escuchado que le dicen que es el hijo entre el acrílico y la acuarela
y se pueden utilizar juntas muy bien. A mí me encanta siempre tener un tubito de gouache blanco y con ese puedo crear acuarelas colores pasteles, porque por ejemplo a todos los colores que tú tienes, si le agregas un poco de gouache blanco, suele hacerse como más cremoso, más apastelado el color. Y también hay acuarela color blanca, pero generalmente como tiene menos cuerpo, suele hacer la mezcla un poco más grisácea. Tú experimenta y usa lo que a ti te guste y te funcione según lo que estás buscando, pero bueno, el wash es muy utilizado justo para dar esos retoques o detalles de un color más opaco o para hacer los colores más apastelados. El wash, al igual que la acuarela, se puede reactivar con agua una vez que se haya secado en tu paleta. Por ejemplo, estuviste pintando hace un par de días, tienes unas manchitas en tu paleta, le agregas agua y se reactiva. A menos de que sea wash de base acrílico, que esos son como un poco más cargados hacia el acrílico y tienen una como película plasticosa y son un poco más rígidos o no sé bien exactamente cómo decirlo, pero bueno, no se reactivan. Pero, por ejemplo, en el tema del wash, como se reactiva con agua, el hecho de pintar una capa sobre otra hace que la capa abajo se humedezca de nuevo y si encima es demasiadas capas, a veces puede craquelarse tu pintura. Entonces, es cosa de experimentar y bueno, algún día haré alguna clase de wash o de acuarela junto con wash y hablamos más a detalle, sobre todo para que sean ejemplos visuales. Es interesante hablar de estos dos temas, bueno, de estos dos materiales porque van muy de la mano. También otra duda como común del wash es que se escribe muy raro, pero se pronuncia wash. Se escribe Gouache, gouache. Generalmente lo he escuchado que se pronuncia wash, así es que por si querían saber ese dato, yo cuando los conocí primero lo veía el nombre escrito y yo de que, ¿cómo se pronuncia guache o qué? Wash. Y ahora sí, como entrando más de lleno, ya que sabemos a grandes rasgos qué es la acuarela, vamos a hablar sobre la historia de la acuarela y una cosa que me pareció fascinante, o sea, pero de que enloquecí de emoción de saber eso y me quedé, ¿cómo es que no lo sabía? Es que la acuarela se utilizó desde el principio de los tiempos, los hombres, seres humanos primitivos, utilizaban la acuarela en las pinturas rupestres. Y yo, ¿qué? ¿Las pinturas rupestres son un primer tipo de acuarela? Pues resulta ser que sí, ya que eran pigmentos mezclados con agua y se aplicaban, ya sea lo aplicaban con los dedos, palos, huesos, y gracias a que esas pinturas rupestres estuvieron dentro de cuevas. Eso ayudó mucho a dar las condiciones de que la pintura trascendiera en el tiempo y la pudiéramos ver y conocer hasta la fecha. Y bueno, pues igual si nosotros crecimos viendo las pinturas rupestres como hay algo normal, y no hemos ahondado en el tema, quiero solamente hacer un pequeño paréntesis y decirles que son una cosa maravillosa. Probablemente más adelante podemos hablar más sobre el tema, pero el hecho de que fueron creadas con acuarela fue para mí muy sorprendente, muy emocionante. ¿Y saben quiénes más utilizaban la acuarela para decorar sus tumbas y templos? Tan, 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 tan. Adivinen quién. Los antiguos egipcios también utilizaban un tipo de pintura a base agua. E incluso fueron los primeros en hacer las primeras obras en papel, en papiro. Y la historia de la acuarela
como la historia de muchas cosas, está muy relacionada con el desarrollo de el papel, con el poder fabricar papel. En el lejano Oriente y Oriente Medio fue donde surgieron las primeras escuelas de acuarela. Las obras que realizaban generalmente eran alusiones literarias, caligrafía, paisajes, y son obras que han influenciado diferentes corrientes artísticas y que siguen influenciando hasta la fecha. Los chinos y japoneses pintaban también sobre seda, imagínense qué hermosísimo ha de ser, y sobre un tipo de papel artesanal. Fue en India y Persia en donde los musulmanes desarrollaron el gouache y ahí fueron creadas algunas obras derivadas del arte bizantino. Y ese es el tipo de cosas que yo amo de la historia, de ver cómo una cosa se conecta con otra, desde la cultura, las religiones, la tecnología de la época, etc. Y también para mi sorpresa, una de las obras que seguramente ustedes conocen o han escuchado y que es como las obras que todo el mundo conoce primero cuando se mete a la historia del arte, y son los murales de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, la Capilla Sixtina que está en el Vaticano. A esos se les llama frescos. ¿Y qué es un fresco? Es un pigmento más agua más yeso fresco. Y se llama así porque se pinta cuando el muro está fresco. Yo nunca he hecho algo así y me da mucha curiosidad. E incluso me cuesta un poco de trabajo realmente imaginarme cómo es la sensación de pintar así. Pero también, para mi sorpresa, fresco se considera como una de las primeras formas también de acuarela, ya que su base es pigmento con agua y el yeso fresco. Así que, como podemos ver, la acuarela atraviesa la historia de diversas culturas a nivel mundial a través del tiempo. Incluso en Occidente, los artistas europeos de la Edad Media decoraban los escritos bíblicos y había dos formas de llamarlo. Uno eran iluminados, los iluminaban, y otros eran coloreados. Los coloreados, como el nombre lo dice, era acuarela y tenían color, pero los iluminados, que eso sí también fue novedad para mí aprenderlos, eran los que tenían como hoja de oro, como un dorado brillante, y por eso se les llamaba iluminados. En esa época, estos libros iluminados, coloreados, eran considerados como la gran obra de arte equivalente a la pintura de Caballete. De los libros iluminados más famosos que encontramos están los de los hermanos Limburg, The Book of Hours, Las Bellas Horas, y era un bestseller medieval. Imagínense eso. Por supuesto que era un libro de oraciones en donde estaba lleno de maravillosas pinturas y dibujos de la Edad Media y el Renacimiento temprano. Al principio ese tipo de libros se hacían en monasterios, pero más adelante fueron involucrados artistas especializados. Hay miles de esos libros que hasta la fecha sobreviven. Datan de entre 1250 al año 1700. Muchos de ellos están en bibliotecas y en museos y son una prueba de la gran popularidad que tenían. Al principio obviamente eran cosa de los nobles y de la realeza, pero poco a poco fueron bajando hacia otras clases también. No hay un libro que sea igual a otro porque todos eran hechos a mano, totalmente artesanal. Sin embargo, tienen como el mismo formato, comparten eso. Hubo una serie de factores muy importantes que ayudaron a que ese tipo de libros se popularizaran, sobre todo el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de una burguesía más próspera. Eso hacía que los ciudadanos ordinarios comunes también podrían poseer sus libros de horas, y sobre todo el aumento de la alfabetización entre un círculo un poco más amplio de la población, lo cual es sumamente importante, y eso amplió el mercado de libros en general, tanto para hombres como mujeres, como el hecho de que la fabricación de los libros dejara de ser exclusivamente algo que estuviera bajo el control clerical y se pasó a que los escribanos, artistas y libreros profesionales pudieran hacer eso.
El papel jugó un rol importantísimo en el desarrollo de la acuarela. China ya fabricaba papel desde la antigüedad, lo hacían de forma artesanal y luego los árabes aprendieron su secreto durante el siglo VIII y el papel se importaba a Europa. Sin embargo, fue hasta 1276 que en Italia se creó la primera fábrica de papel y 219 años después en Inglaterra. Aún así, el papel no era de buena calidad todavía. Prácticamente fue hasta el siglo XVIII que el papel ya era de mejor calidad. Dimensionan un poco todo ese tiempo que tuvo que pasar. Siempre que estudio historia, y esto es otra de las cosas que hace que me encante, es darme cuenta de todo el trabajo y toda la evolución de personas, civilizaciones, conocimiento, todo para que las cosas que hoy en día tenemos y que son cotidianas, normales, las damos por hecho, no fueron así y no han sido así durante mucho, mucho tiempo. Y el día de hoy podemos comprar papel de acuarela a precios accesibles prácticamente en cualquier lugar. Dentro de las dificultades no es tan difícil conseguirlo y todos los siglos que nos tomó a nosotros como humanidad poder tener un papel de acuarela. Cuando lo pienso así, a mí me parece mágico y me parece maravilloso y me parece importante conocerlo y honrar a todas esas personas y situaciones que hicieron esto posible. Y justo fue por eso que el papel en esa época era considerado un artículo de lujo. La evolución de la técnica y de la acuarela se fue desarrollando de forma un poco lenta. Sin embargo, durante y después, en épocas del Renacimiento, hubo algunos artistas que fueron considerados los pioneros y los grandes maestros de la acuarela porque fueron los primeros que ya no solo usaron la técnica, sino que la entendieron y la dominaron y la exploraron un poco más. Algunos de ellos son Albrecht Dürer, Rembrandt, Peter Paul Rubens y Sir Anthony van Dyck. Seguramente han reconocido que hay algunos que tienen, algunas marcas de acuarela tienen sus nombres en honor a ellos, como las acuarelas Rembrandt o las Peter Paul Rubens. En Alemania, Dürer fue considerado como el gran maestro de la acuarela y con toda la razón porque su obra y sus estudios naturalistas son increíbles. Yo le tengo un especial cariño porque cuando inicié a pintar estaba como en secundaria y prepa y yo estaba aprendiendo a pintar, pero no sabía nada de historia del arte y en donde tomaba clases había varios libros de historia del arte y me gustaba verlos y preguntarle a mi profesor. De las primeras clases le pregunté quiénes eran sus artistas favoritos y entre ellos me dijo Alberto Dürer o Albrecht Dürer y tenía un libro de él y lo vi y también él manejaba un dibujo excepcional, increíble y me gustó mucho su obra y fue como parte de mi introducción a este mundo de la historia del arte. En temas de técnica también siempre es fascinante estudiarlo y él es generalmente considerado como el primer gran maestro de la acuarela, ya que su trabajo son representaciones completas y no solo simples estudios que servían como ejercicios preliminares a otra obra. Una cosa que fue muy novedosa en su tiempo y que ahorita la veríamos y no nos sorprendería nada es que él empezó a pintar animales. Por ejemplo, hay una obra muy famosa de su liebre, una liebre, y está sobre un fondo blanco. Los sacó de contexto de la naturaleza y se enfocó en el detalle de la liebre. Ahorita eso es como común, es normal, lo podemos ver, pero en su época era algo revolucionario. Y mientras Leonardo da Vinci estudiaba el macrocosmos, Albert Dürer se iba al detalle específico de cada elemento de la naturaleza. Así que el trabajo de Dürer estableció la primera escuela formal de acuarela liderado por Hans Paul. Sin embargo, a partir de 1800 y hasta la actualidad, la escuela alemana de acuarela ha tenido gran influencia
en las diferentes representaciones artísticas. Alrededor de 1807 se formaron dos sociedades de arte. Una era la Society of Painters in Watercolor, que exponía exclusivamente las obras de los artistas que eran miembros. Y acuérdense que en esa época no había obviamente internet, ni era fácil tú a partir de tus propios medios y recursos promover tu trabajo, mostrarlo, exhibirlo. Entonces ese tipo de sociedades eran todavía más importantes. Y casi poco después surge la New Society of Painters in Watercolor, que es otro grupo prácticamente igual, y lo que les diferenciaba de la Old Society era que ellos sí están abiertos a exponer las obras de los miembros de la sociedad, al igual que los que no eran miembros. Esa New Society después, gracias a la reina Victoria, que siempre figura en la historia del arte y el diseño, se pudieron llamar The Royal Institute of Painters in Watercolor. Y eso es importante porque hasta la fecha, el día de hoy, en algunas marcas de acuarela puedes ver, o de papeles, puedes ver que tienen el sello de que son avalados por alguno de estos grupos. Sobre todo, por ejemplo, la marca de Winsor & Newton, que tiene su línea de acuarelas académicas Cotman, es porque Cotman fue uno de los principales miembros de la Royal Institute of Painters in Watercolor, al igual que Turner, Cox, De Wint, Bonington y muchos otros. Los tres artistas ingleses a los que se les atribuye el establecimiento de la acuarela como un medio de pintura formal y respetable, independiente, y no como una cosa secundaria que era ejercicios previos a una obra final, sino que hacen que la acuarela ya sea considerado dentro de fine arts, las bellas artes, son Paul Sandby, Thomas Girty. Él es pionero en el uso de la acuarela en pinturas de paisajes de gran formato, cosa que si ustedes han pintado en acuarela en alguna ocasión es complejo llevarlo a gran formato. Tengo entendido que él pintaba en hojas y después las iba uniendo con mucha atención al detalle para que se convirtieran en una obra de gran formato. Y hacer eso y hacerlo bien es un reto. Y el tercero de estos artistas pioneros es Turner, a quien invito a que vean sus obras en Google Arts and Culture. Se los dejo en las notas del episodio, por supuesto. Él creó cientos de pinturas históricas, topográficas, de arquitectura mitológica, gracias a que desarrolló un método muy interesante de la acuarela como por etapas. Él comenzaba pintando con grandes manchas de agua, húmedo sobre húmedo, y luego iba refinando detalles a través de una secuencia de lavados y veladuras, y eso le permitió producir una gran cantidad de obras, y gracias a que él podía producir de forma relativamente rápida o eficiente, tenía su propia galería, lo cual también era bastante novedoso, y vendía su arte personal y se convirtió en multimillonario. Pasándonos a este lado del continente, el oeste estadounidense tuvo una gran importancia en el desarrollo de la historia de la acuarela, ya que existieron un grupo de artistas exploradores que viajaban y se dedicaban a documentar a través de sus obras la tierra, el paisaje y las personas del oeste de Mississippi. Estos artistas viajaban entre tribus indias durante la década de 1830 e incluso hay una historia que me pareció muy bonita, que gracias a las acuarelas de Thomas Morans de Yellowstone en 1871, el Congreso quedó tan fascinado, tan impresionado
de esas obras que gracias a eso hicieron que Yellowstone fuera el primer National Park, Parque Nacional. Tienen que ver esas obras y me pareció muy bonito porque hace poco fue el Día de la Tierra. Bueno, no tampoco, pero mis amigas de Magic Woman Tribe, una comunidad de artistas a la que pertenezco, lanzaron un reto de reflexionar cómo a través de tu obra, de tu arte o de qué forma puedes cuidar el medio ambiente en el uso de tus pinturas. Y la verdad es que a mí me costó trabajo pensar en algo que realmente tuviera impacto. Varios artistas de la comunidad estuvieron haciendo unos reels para demostrar cómo cuidaban el medio ambiente con sus pinturas, reciclar el agua, reutilizarla, cosas así. Y yo, órale, qué bueno, pero me quedé honestamente, y si alguien tiene algún consejo, de verdad lo agradezco, pero me quedé con un poco la sensación de no sé realmente qué hacer, no sé cómo aportar desde ahí. Y ahora que estaba estudiando esto de la historia de la acuarela y conozco esta historia, que gracias a una serie de paisajes de Yellowstone fue que el Congreso decidiera convertirlo en un National Park, proteger esa zona. Dije, bueno, es que también la pintura y las obras están para comunicar un mensaje y ese mensaje puede aportar a cualquiera que sea la causa por la que tú quieres luchar, por la que tú quieres ayudar. Y bueno, regresando a nuestros artistas exploradores del oeste de Estados Unidos, alrededor de 1866, unos 60 años más o menos después de Inglaterra, se forma The American Society of Painters in Watercolor, ahora llamada American Watercolor Society, y también en algunos materiales puedes encontrar un sello que son avalados por ellos. A veces puedes encontrar las siglas AWS, American Watercolor Society, o Royal Institute of Painters in Watercolor. Sus siglas son RI. En el blog de acuarela de Winsor & Newton ahí viene. Y bueno, desde entonces hasta ahora la acuarela se ha seguido desarrollando, trabajando, explorando, y sobre todo gracias a la química orgánica industrial moderna, la variedad de saturación, brillo, permanencia de los colores que los artistas tenemos disponibles hoy en día es mucho mayor que nunca. Las acuarelas de grado profesional tienen una súper calidad, cosa que antes no tenían muy buena resistencia a la luz, y por eso en los museos podemos ver algunas obras de acuarela como decoloradas, y eso le restaba prestigio a la técnica versus otras como el óleo. Sin embargo, hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, tienen una alta resistencia a la luz, lo cual hace que las obras puedan perdurar a través del paso del tiempo. Generalmente existen 2 grados de calidad de pintura. Es la pintura de acuarela de artista o profesional, de grado profesional, o de grado estudiantil. Incluso algunas marcas tienen línea de ambos grados, como por ejemplo Winsor & Newton, que tiene su grado estudiantil, que es Cotman, que sigue siendo de bastante buena calidad, y su grado profesional. La diferencia es en la calidad del pigmento. Y como es todo un universo increíblemente fascinante y a veces te puedes perder, sobre todo cuando estás empezando, hice una guía de acuarela, materiales y tips que pueden descargar totalmente gratis, y ahí hice una wishlist de Amazon, unas listas en donde pongo notas de recomendaciones de materiales y les puse ciertas valoraciones como nivel de indispensable, que es que lo tengas, o si es como un extra o un lujo que te puedes dar, y así te va a ayudar mucho a tomar decisiones sobre qué materiales quieres comprar y qué cosas quizá no necesitas, sobre todo para empezar, porque una de las cosas que sí me es muy importante decirles y recalcar es que para empezar no necesitas tener una gran cantidad de materiales, no necesitas tener una super inversión, puedes empezar muy básico, no necesitas comprar miles de pinturas, puedes tener los colores primarios que son rojo, amarillo y azul, y con eso mezclar. En esa misma guía te explico básicamente la esencia de cómo entender para hacer mezclas, y con eso puedes empezar, y ya después si te gusta y si quieres te puedes ir comprando más cosas poco a poco, pero realmente no es que las necesites.
principiantes. Y lo digo porque hay personas que quieren aprender a pintar, que siempre tienen ese sueño y después se sienten desalentados porque piensan que es mucho dinero el que tienen que invertir para empezar a pintar y eso los disuade. Entonces, lo importante es empezar a explorar, divertirse, porque más allá del resultado final de la obra, la experiencia de pintar nos ayuda mucho de forma personal a relajarnos, disfrutar, conocernos. Es muy bueno. Entonces, pues espero que les haya gustado conocer un poco más sobre la historia de la acuarela. A mí me fascinó. Y ya saben, descarguen la guía de acuarela, chequen las notas del episodio porque hay mucha información, mucho más rico entender todo lo que les platiqué viendo las obras de estos artistas. Y muy próximamente, el sábado y domingo 21 y 22 de mayo de 2022, tendremos workshop para entender la acuarela desde cero. Es una clase en vivo vía Zoom, ideal para totalmente principiantes. Y si ya sabes un poco, a mí me encantan las clases de principiantes porque es donde se comparten los mejores tips, todo, ¿no? Entonces va a estar muy padre. Vamos el primer día a aprender a pintar desde cero, ejercicios de las diferentes formas de utilizar la acuarela, explorar. Y el segundo día vamos a aplicar ese conocimiento pintando una fruta o vegetal de tu elección. Así es que nos vemos pronto y gracias por estar aquí. Ayuda a otras personas en su proceso creativo. Si te gustó este episodio, compártelo con ellas. Estoy segura te lo van a agradecer. Y si quieres ayudarme a mí, deja tu review sobre qué te pareció este podcast. Lo aprecio mucho. Transmitiendo desde la caja, sonido. Gracias a ti por estar aquí y permitirme acompañarte en tu trayectoria artística. Gracias a Skillshare por su patrocinio y a Bisbee por hacer magia en la edición. Soy Ana María BJ y te invito a seguir conversando conmigo sobre estos temas en mis redes sociales, Instagram, @AnaMariaMJ_. Nos escuchamos pronto y recuerda, sigue creando.